106.5. Buenos días, Eury Cabral, adelante. Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi guía. Como siempre inicio con la palabra de Dios, Salmo 46.1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en cualquier tribulación. En cualquier momento en que necesitamos, como sea, ahí está Dios siempre dándonos apoyo y dándonos fortaleza. Miren, el diálogo desde mi punto de vista tiene un trasfondo especial. Yo creo, decía ayer, que es muy importante que haya diálogo, que siempre lo mejor es que nos sentemos a discutir y no que después nos sentemos a resolver problemas y a enfrentarnos en conflictos y en pleitos. Y detrás del diálogo hay algo que es una situación, pienso que el gobierno la tiene y que el presidente Abinader, pienso que de manera muy inteligente, está tratando de alguna manera de lograr un objetivo en términos de la reforma fiscal sin que eso implique un conflicto social y político. Me explico. La reforma fiscal para mí es el centro de esto. No es todas las otras discusiones y electorales, sino la reforma fiscal. ¿Por qué? 31 de octubre es la fecha final donde el gobierno debe presentar el proyecto del nuevo presupuesto. En el nuevo presupuesto el gobierno tiene una situación especial. La cantidad de dinero que se va a pagar por intereses de la deuda hay que conseguirla de alguna manera y hay que conseguirla a través de más ingresos del gobierno. Y más ingresos del gobierno en medio de esta situación implica, lamentablemente, más impuestos. ¿Y tú crees que tiene tiempo para eso? Mira lo que yo creo que mira lo que yo creo que está haciendo el gobierno. Mi evaluación, que creo que incluso la estrategia parece correcta, ojalá le dé resultados. O sea, el gobierno no se puede dar el lujo de que una propuesta de reforma fiscal le provoque una situación parecida a la de Colombia. No se puede dar ese lujo. Sobre todo porque ya hubo un ensayo. Recuérdense que cuando estaban discutiendo el presupuesto anterior, quisieron meternos por debajo de la mesa unos impuestos y se le armó un lío, ¿se acuerdan? Y eso, todavía la situación no estaba como está ahora. Quiere decir que si ahora ellos intentan meter en el presupuesto otra vez algunos impuestos, el lío que se va a armar va a ser peor. Entonces, creo que inteligentemente, o sea, yo estoy con el diálogo y creo que es conveniente el diálogo, pero detrás del diálogo, yo lo que creo es que haya una discusión global para que, en caso, que lo dudo, yo dudo que la Fuerza del Pueblo, yo dudo que el Partido de la Liberación Dominicana le apruebe la reforma fiscal, por lo menos la que están planteando. O sea, van a plantear una serie de cosas. Ya el presidente Fernández lo dijo y ya el equipo económico del PLD también lo dijo. Nosotros no vamos a apoyar impuestos que no sean para beneficiar a la población o para resolver algunas cosas. ARD dijo lo mismo, Circe. Sí, exacto. O sea, el pacto eléctrico, si no, no. Entonces, ¿el gobierno qué va a hacer, desde mi punto de vista? Va a poner a discutir todo esto. Vamos a estar en una discusión global. Entonces, algo van a hacer ellos, porque, señores, miren, el gran reto del gobierno. No será ganando tiempo. Sí. Pero el gran reto del gobierno, que hay que pensarlo, porque cuando la gente está en la oposición, actúa de una manera y cuando está en el gobierno actúa de otra, como es lógico entender. Pero el gobierno tiene un gran reto, señores. El gobierno tiene que aumentar los ingresos. Lo que se va a pagar de intereses de la deuda. Señores, piensen lo que se va a pagar de intereses de la deuda para el año que viene. Entonces, si se mantienen las mismas recaudaciones, el gobierno va a pasar por situaciones muy difíciles. ¿Tiene necesariamente que hacer una reforma fiscal? Yo particularmente creo que no. Pero, evidentemente, los que orientan al presidente Luis Abinader entienden que sí. Entonces, ahí yo pienso que el pacto va a tener ese handicap, que el gobierno entonces lo va a resolver, lo va a tener que resolver o bajando el nivel de reforma fiscal que iba a hacer o haciendo una reforma sin el apoyo de los otros sectores de la sociedad. Entiéndase, ni de los partidos políticos, probablemente ni de un sector del empresariado. Hay una parte que sí lo va a apoyar, pero una parte importante del empresariado no lo va a hacer. Y lo más grave de esto es que tiene temor el gobierno, o tenemos temor todos, pero más el gobierno, de que una reforma fiscal pueda generar algo parecido a lo de Colombia. Colombia es como el fantasma que tenemos todos. Todos lo tenemos, porque no es nada más el gobierno. El cuco. Sí, es el cuco, no es el gobierno. Por ejemplo, a mí particularmente no me gustaría que hubiese una situación difícil que afectara a la economía, porque nos afecta a todos. Entonces, ese es el gran reto del gobierno. ¿Cómo lo va a resolver? Pienso que lo inteligente, desde mi punto de vista, es que el gobierno
ponga una mesa de reforma fiscal rápido y vea la posibilidad de lo que puede hacer en conjunto de cara al próximo presupuesto y que se siga discutiendo posteriormente. O sea, que no quiera meter ahora una reforma rápida, inmediata, con muchas cosas porque se les puede complicar el asunto. Hay algunos aspectos que sí pueden. Por ejemplo, yo vi, claro, están surgiendo muchísimos documentos. Yo vi uno, no sé si es verdad. Alguien me hizo llegar una especie de el primer borrador de la propuesta del gobierno. Y en el primer borrador de la propuesta del gobierno, por lo menos el que yo vi, no sé si es ese, ya esperemos que el gobierno dijo que lo va a presentar, pero en la primera propuesta que yo vi, no se eliminó, por ejemplo, el anticipo para la pyme. El presidente se había comprometido a eso, lo dijo en la campaña. Además sabe que es verdad que el anticipo para las pymes, yo no estoy hablando para las grandes, para las pymes. Lo que pasa es que el gobierno tiene como una actitud medio rara con las pymes, no lo veo como muy agresivo con las pymes, pero bueno, pero si esa es la orientación, no va por la línea correcta. O sea, una reforma fiscal tiene que conllevar a los sectores más afectados, no a aumentarle ni a dejarle su situación, aumentarle impuestos, dejarle su situación igual, sino darle una especie de respiro, una especie de alivio. Y señora, a las pymes en términos impositivos hay que darle un alivio, hay que darle una especie de respiro. Y yo se lo dije al presidente Danilo Medina en 3 ocasiones que fui a Palacio a hablar con él, que eliminara el anticipo para las pymes. Siempre me decía, bueno, que los técnicos. El presidente Abinader no se lleve de los técnicos, no se lleve de los técnicos en ese aspecto. O sea, a las grandes no, porque es verdad, las grandes los pueden incluso, me decía un director de impuestos, Magín, el amigo mío, me decía que las que más pagan el anticipo son las grandes empresas, que para las pymes podría haber, él no está de acuerdo que se quitara, lógicamente, pero podría haber alguna posibilidad de evaluar esa situación, prorrogarlo. Yo planteo quitarlo por lo menos para las pymes, pero no se puede dejar, por lo menos en ese aspecto. Hay otros elementos que tienen que ver con la reforma fiscal, pero yo creo que el gobierno, por lo menos en este año, el gobierno debe esperar todavía. Incluso el presidente Abinader sabe cuál es su estrategia, pero yo eliminaría de la discusión del pacto el problema de la reforma fiscal. Yo lo eliminaría ahora. Y trataría de que el gobierno resolviera algunas cosas y entonces discutiría el año que viene, ya con una evaluación más abierta, ya discutido todos los otros aspectos, porque ese va a ser un óbice, un obstáculo grande en la discusión, pero que puede llevarse todo lo otro. Eury, la IRD, hasta lo tengo aquí, dijo, Circe declaró, la vicepresidenta ejecutiva, que no habrá pacto fiscal a menos que no baje el subsidio eléctrico. Pero es que el reto del gobierno... Lo dijo Circe, que ellos no van a apoyar un pacto fiscal a menos que no baje el subsidio eléctrico. Entonces, eso está en las prensas. Sí. Yo digo, ese es el gran reto. O sea, todo esto, desde mi punto de vista, se montó en esta dimensión como una forma de que le sirva como de pantalla, de apoyo a lo que es lo fundamental. Porque para el gobierno no es fundamental ninguna de las otras cosas. Las otras 11 reformas es la reforma fiscal. Eso es lo importante. Pero además, que yo lo digo con sinceridad, que hay que respaldar en ese aspecto. Para lograr ese reto, uno no puede tampoco ser irracional frente al gobierno. Es verdad que hay una situación complicada y difícil para el presidente Luis Abinader. Es decir, lo que se va a pagar de impuestos, porque oigan lo malo de esto. Vamos a pagar intereses de una deuda que no la hemos usado, porque eso es lo grave de esto. Vamos a pagar una gran cantidad de intereses de una deuda que no la hemos usado. Entonces, pero lógicamente el gobierno tiene que aumentar sus ingresos. Y ahí, de la única manera que el gobierno aumenta sus ingresos poniendo nuevos impuestos, el ITEVI, si lo diversifica y lo mete a la comida, aquí hay una explosión social. Así. Para que sepan. Entonces, no creo que se metan en eso. No, yo creo que ahí en esa, y sobre todo Miguel Seara es brillante en torno a eso. No creo que acepte una cosa como esa. Por lo menos, eso atentaría en contra como su historia como economista. Así y es. como estratega. No creo que lo hagan. Pero, o aumentan, le ponen, a los que pagamos impuestos, nos ponen más impuestos. Porque la estrategia de colocar impuestos a los que no pagan, eso es un proceso, eso no es de una vez. Usted tiene que formalizar la economía.
El 50 y pico % es informal. Usted le puede poner tal vez un impuesto a la informalidad, pero que no hay garantía de que se pague como debe ser, porque es informal. Usted tiene que ir formalizando la economía poco a poco, y eso es un proceso. Entonces el gobierno está necesitado de aumentar sus ingresos. Necesitado por la presión social, por la situación de la crisis, por el problema internacional, por el pago de la deuda, por miles de cosas. Eso hay que entenderlo. Pero tiene que tener cuidado. Tiene que tener mucho cuidado, porque el espejo de Colombia, lamentablemente, es el fantasma para esto. Yo reitero, el diálogo hay que seguirlo y ojalá sigamos discutiendo muchas cosas y nos pongamos de acuerdo en todos los aspectos, pero también en este. Y exhorto al gobierno a que lo maneje con sumo cuidado y con mucha inteligencia. Y finalmente, quiero volver otra vez. ¿Tú me escuchas, Eury? Adelante, Marilena. Que lo positivo en esto, los políticos no son tontos. Ayer mismo prácticamente todos le plantearon al gobierno, fije su posición en cuanto a la reforma fiscal. Claro. Lo dijo Charlie Mariotti, lo dijo Radamés Jiménez, lo dijo Guillermo Moreno, entre otros. O sea, que desde ya, en el día de ayer, le han fijado, le tiraron la pelota en la cancha al gobierno, en su cancha, y le dijeron, fijen su posición, porque no vamos a hacer nosotros. Ustedes nos invitaron a nosotros. Que es lo correcto, por eso digo. Pero la presión del gobierno es esa. Ojalá. Ellos tienen una propuesta, porque lo dijo el propio ministro de Hacienda y el ministro de Economía. El año pasado, cuando se estaba discutiendo, y a principios de este año dijeron que ellos tienen una propuesta de reforma. Y es verdad que tienen una propuesta, lo que pasa es que le han dado muchísima vuelta y ha habido que hacerle muchos arreglos. Pero si la presentan, la propuesta debería estar en el programa de gobierno del PRM. No está en el programa de gobierno, porque es una propuesta fiscal después de la crisis. Dándole un orden lógico al tema, debería estar plasmada en el programa de gobierno, porque para algo se hace. Claro, ¿qué pasó? La coyuntura de la crisis por el COVID, la coyuntura, por ejemplo, tú puedes ver que un contenedor desde China, traerlo antes del COVID costaba $2,000. Sí, pero es el tema económico. Sí, pero por yo ejemplo, digo los ejes de la reforma. Claro, lo que pasa es que la reforma tiene que ver con la economía. Es decir, lo fiscal tiene que ver con la economía. No, pero la reforma... Entonces esto te varía todo lo que era la reforma integral, una reforma integral. Por eso yo digo, sí, de aquí al 31 de octubre, que hay que presentar el nuevo presupuesto, no se va a discutir una reforma integral, ni siquiera una reforma parcial. Yo digo que el gobierno, el reto que tiene es que en el próximo presupuesto tienen que aumentar sus ingresos. O sea, lamentablemente, tiene un reto. Ojalá pueda lograr algunas cosas, pero reforma no se va a discutir de aquí al 31 de octubre. Ahora el gobierno tiene el reto de presentar su presupuesto para el 31 de octubre con la presión de que tiene que pagar una gran cantidad de intereses por una deuda que tomó y que no ha podido usar porque no la ha ejecutado. Entonces, ese es el gran reto del gobierno. Hay que ayudarlo en ese aspecto. Por eso digo, ojalá los técnicos, tanto del PLD como de la Fuerza del Pueblo, puedan ayudar a que se maneje de la mejor forma posible. Pero esa reforma se resuelve con 3 o 4 medidas sencillas. Ojalá parezca. No tiene que ser amplia. Simplemente comenzar a ponerle impuestos a los super ricos de República Dominicana, a los que más tienen, y revisar el gasto. Sí, no, lo que pasa, eso dijo Seara Hatton. Sí, Seara Hatton, dijo que la reforma que se estaba planteando era sobre esa línea, pero más progresiva, para hacer un sistema más, paguen más lo que más tienen. Hacerlo más progresiva. Porque es súper regresivo. Se está diciendo hace 50 años. Pero es un momento de hacerlo para que no sean los más pobres los que más paguen impuestos. Es que eso nada más es discurso. Eso no tiene manera, digamos, de aterrizarse en la hora de la verdad, porque a la hora de la hora tú vas a salir a buscar los súper ricos, tú vas a buscar 3 gente y con 3 gente tú no resuelves el problema. Y lo del medio también. Una reforma fiscal tiene un nombre. Una reforma fiscal se llama clase media. Exacto, así mismo es. Una reforma fiscal. Lo que pagan. No necesariamente. ¿Cuántos países hay donde se paga, donde los ricos pagan más impuestos que aquí? Muchísimo. Los ricos es un término genérico. Es un término genérico. Eso no, a la hora de que los planificadores se sientan, ese es un término genérico. Que no lo van a aceptar hasta que no se baje el subsidio. Lo que yo no veo lógico querer hacer más
regresiva un sistema que es súper agresivo. No, mira lo que pasa. El problema de ese es el siguiente. Por eso yo digo que esto es un proceso. El problema de eso es el siguiente. Tú dices ahora, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con el planteamiento. No, eso hace 50 años. Claro, yo estoy de acuerdo. Es lo mismo que hay que tener voluntad política. No puede ser que la principal fuente de ingreso aquí sea el ITEVI. Pero espérate. ¿Cuál es el problema de eso? Sí, lo es, Oye, Jonathan, ¿cuál es el problema de eso? El problema de eso es que el perfecto. Viene Luis Abinader y dice, ok, vamos a poner el impuesto a los ricos. Perfecto, vamos a poner el impuesto a los ricos. ¿Cuáles son los ricos? Dame. Lo que lo subieron. Espérate, aguanta. No me apoyó la campaña, espérate. No, es que pero digo en general. Es que no se puede. Es que ese es un término genérico. Los ricos somos la clase media, la clase media somos ricos también. No te cueles. Los ricos lo subieron a él. No te cueles ahí, no te cueles ahí. Es un término genérico que a la hora de tú no se concreta una concretización. Claro. ¿Quiénes son los ricos? ¿Quiénes son los ricos? Los principales contribuyentes. Y los principales contribuyentes ¿están pagando? no son ya los principales contribuyentes. Es la riqueza, impuestos a la riqueza. Vamos a definirlo. Impuestos a la riqueza. Ten cuidado con esa, que esa está en paraísos fiscales. Claro, exacto. Ten cuidado. Que la mayor parte de la riqueza está. Ahí ten cuidado con esa, que esa está en paraísos fiscales. Protegida. Pero además ten cuidado con eso, porque si le ponemos. Oye, si le ponemos impuestos. Oye, Jonathan, si le ponemos impuestos a los que están en paraísos fiscales. Es que eso es imposible. Hay problemas. No, pero hay problemas. ¿A quién hay que poner impuestos? ¿A quién hay que poner impuestos entonces ahora? El asunto es el siguiente. Generalmente recae en clase media, oye, como dice el reto es el siguiente. Pero se roban el 40% del ITEVI. Pero oye, claro, es otra cosa. Ahora, si tú calculas el ITEVI anual, se roban casi la mitad. 40. Claro. Además, el 56% de la economía es informal. Mira, los tres últimos directores de impuestos han dicho algo claro. Los tres últimos directores. Otra cosa, el dinero de la corrupción tiene que verse. Carajo. Ojo. El dinero de la corrupción tiene que estar a la vista. Bueno, pero... Porque ¿dónde está lo que se estaban robando? Ahí ya sí te trenicho. Esto que nosotros hemos discutido aquí es lo mismo que va a pasar en la discusión, en el diálogo. Esta discusión nosotros hemos tenido aquí. No es que en el diálogo no va a haber discusión. No, pero yo digo de la reforma fiscal no. No. La reforma fiscal, olvídate de eso. No se va a hacer. La reforma fiscal es un tema del gobierno. Yo te decía ayer que ni el PRM quiere discutir reforma fiscal. Nadie. Es decir, la reforma fiscal es un tema del gobierno con la sociedad. No puede pretender que los partidos van a poner... legitimen, claro. Los partidos no se van a poner a discutir reforma fiscal. No, pero además, ningún partido se la va a legitimar. En el Congreso la discuten, pero en la sociedad no se van a poner a discutir reforma fiscal. No, y el reto del gobierno es la responsabilidad del gobierno, no es de todos los otros. Claro. Y la sociedad, evitar que el gobierno vaya a tomar una reforma que afecte a los que siempre más pagan, que a final de cuentas todo el que dice cuando llega al gobierno que quiere hacer una reforma fiscal es para ponerle más impuestos a los que están pagando impuestos. Cambio fuera.